Hola, ¿cómo le va? El gusto de saludarle desde De la Garma. Estamos en la Torcasita de Piray Miní, a unos 550 kilómetros de Buenos Aires, 50 de Tres Arroyos, y vamos a compartir en los próximos minutos una experiencia fascinante. La historia de una familia, el vínculo con una raza, la Simmental, que viene de una experiencia también importante en toda Europa, que se proyectó al mundo como raza de carne, de leche y de trabajo. Y aquí está volviendo, y con mucha fuerza. Ganadería con todos. Años más o menos atrás que papá, que siempre piensa en todo, cómo puedo mejorar todo, pensaba esta zona es predestinada para ganadería, que en su momento no era para nada. Y empezó a mirar y decía, acá el Angus está buenísimo, pero yo pienso que puedo ser mejor carne si tengo una raza cruzante, que él sí conocía de Alemania, que era el Fleckvieh en su momento y después Fleckvieh Simmental. Y bueno, como es papá, cuando él tiene algo en la cabeza, empieza a trabajar y tratar de conseguirlo. Trató de conseguir comprar animales acá, pero no hubo suficiente cantidad y como es él, bueno, entonces me lo traigo. Es una responsabilidad importante conducir la Torcasita de Piray Miní, Joaquín. Yo pienso de sí, más en mi condición de yerno, ¿no? Entonces sí hay que ponerle doble de atención, es decir, por lo que hizo todo mi suegro y bueno, por el futuro. Ya, como te contamos, ya está el primer heredero, así que ya la cadena sigue. ¿Cómo definirías a Heinz Barman? Como un emprendedor, como una persona con muchas ideas, con mucha fuerza, con mucha potencia. Es el típico elemento de posguerra que empezó con una mano atrás y adelante, empezó con un almacén en Alemania y mirá lo que logró a través de toda su trayectoria y toda su vida familiar, comercial, etc. Es un visionario, es un enamorado de la Argentina y es un enamorado de la ganadería. ¿Y del Simmental? ¿Por qué? Es una gran pregunta lo del Simmental y es un poco curioso porque él se trajo en el 79 unas 70 vaquillonas de las primerísimas y mejores cabañas de Baviera, porque él salió, cuando vino a Argentina, le gustaba el Simmental y quería comprar Simmental y se dirigió a la asociación Simmental y resulta cuando él quería comprar una o dos jaulas, por llamarlo así, no había, es decir, eran todos criadores boutique, entonces no había cantidad como para que él armar su plantel. Y bueno, como es un hombre de tremenda potencia y muy temperamental, agarró y embarcó, eligió y embarcó, desde Alemania embarcó unas 70 o 79 vaquillonas. Eso fue en el año 79. Y las trajo aquí, las trajo de la Garma a un campo agrícola. Sí, el campo que él compró en los años 70 es netamente agrícola, sí. Son campos trigueros en sí. ¿Cómo fue el comienzo con Heinz Barman? Mirá, fue un poco casualidad. Yo llegué en el año 81 acá, que recién lo conocía al señor Barman y bueno, por intermedio del doctor Bodo, vinimos a trabajar acá. Y bueno, y ahí arrancamos. Esto todo se iniciaba con la cabaña de Simmental, que yo no la conocía, sinceramente, la raza. Así que bueno, ahí ese fue el comienzo acá en Torcasita. ¿Y qué tareas hacían? Y mirá, arrancamos, o sea, lo primero arrancamos con la cabaña que recién se iniciaba. El señor Barman había traído unos animales
importado de Alemania, unas 70 vaquillonas preñadas, con eso se inició la cabaña. Y después, bueno, la idea era el cruzamiento con las otras razas, ¿no? O sea, con el Angus, ¿no? O sea, porque la característica del Simmental es carne y leche, que yo me enteré de eso charlando con el señor Barman, ¿no es cierto? Ya como te decía, la desconocía totalmente la raza, ¿no? Entonces la idea era, el proyecto era hacer novillo cruza, que en esa época la exportación funcionaba a pleno, ¿no? En campos trigueros, en campos agrícolas, pusieron una bandera y la dejaron instalada. Así es. La gente al principio miraba porque la verdad que no era zona, digamos, de ganadería, y después de a poco empezó. En los años 80, la gran riqueza, y lo hemos observado nosotros con los novillos cruza, eran todos novillos de exportación, y el Simmental es una raza fenomenal para hacer cruzas. Es decir, el híbrido son blandos de engordar, y vos lográs novillos de 550, 600 kilos sin ningún tipo de grandes cambios en tu forma de trabajar. Y yo creo que lo que necesita Argentina es carne, nosotros necesitamos exportar, y bueno, es un poco el trampolín hacia una nueva Argentina. Es decir, el Simmental es una raza ideal para cruzar con Angus, por ejemplo, ¿no? ¿Qué premios obtuvo la Torcasita de Piray Miní en Simmental? Mirá, fueron grandes premios, si no mal recuerdo, fueron casi 11 o 12 espectaculares premios, es decir, 5 grandes campeones, dos grandes campeones hembra, reservado campeones, tercer mejor, siempre en Palermo estamos hablando, que era justamente la vidriera para mostrar el Simmental. Y el primer gran campeón fue el Bonfabio, que fue en 1987, que fue un tremendo toro, que gustó mucho, y bueno, y si no me equivoco, fue el toro que más o mejor precio obtuvo, lo compró Octavio. Octavio Caraballo. Sí, sí. Y tuvieron muchas satisfacciones con ese toro. Y de ahí en más le encontramos la vuelta, y se fueron apareciendo, reproduciendo, claro, los grandes campeones. Y en parte fue eso porque nosotros nunca nos acoplamos al New Type. Es decir, mi suegro como conservador siempre nos hemos quedado en un animal o en rodeo moderado, y eso es lo que nos llevó al éxito. Es decir, un rodeo moderado, le apuntamos, como decíamos nosotros en familia, al Simmental argentino, es decir, el Simmental útil, el Simmental que sirve en forma extensiva en nuestro país, cuidando la facilidad de parto. Hemos trabajado muchísimo en aplomo, el que nos ayudó mucho en este camino fue el doctor Bodo von Saldern, que con mi suegro fueron acomodando un poco los aplomos que no tienen los aplomos argentinos, o necesitas otras cosas acá que en Alemania. Y bueno, y eso nos llevó al éxito con el Simmental, ¿no?